Ahí ya, fans de Westworld, gracias por acompañarme otra semana más. Soy Maglor y hoy, cuando lleguemos al Valle de Allende, que nadie se ponga triste porque vayamos a analizar el 10º y último capítulo de la segunda temporada de Westworld. Hemos llegado al final de la temporada, amigas y amigos, una temporada en la que me lo he pasado genial con la serie y me lo he pasado de maravilla haciendo estos análisis para que los disfrutéis. Como no podía ser de otra manera, este análisis será el más largo de todos y es que la cantidad de revelaciones no merecen menos. Pero también tengo que decir que no han conseguido responder a todo lo que deberían, o al menos no lo han hecho con la claridad necesaria, dejando demasiadas cosas a la libre interpretación. Además, en los próximos días añadiré en la descripción del vídeo un índice que os ayude a avanzar en el análisis en el caso de que queráis conocer curiosidades de este capítulo o resolver dudas concretas. Coged vuestras palomitas y vuestra bebida favorita que vamos a meternos de lleno en el análisis del capítulo, un capítulo titulado El pasajero. ¿Y por qué se llama así? ¿Quién es el pasajero? Los creadores de la serie Jonathan Nolan y Lisa Joy nos lo explicaron hace unos días en una entrevista para el portal deanofgeek.com. La clave de este capítulo y en general de esta temporada es el libre albedrío. Numerosos estudios apuntan que los seres humanos no tenemos libre albedrío y los creadores de Westworld nos lo explican así. Si imagináis la mente de alguien y la ponéis en una prueba experimental, algo así como por ejemplo presiona un botón a la izquierda o un botón a la derecha para hacer clic en la imagen correcta, el resultado en infinidad de estudios durante más de 30 años ha sido siempre el mismo, y es que alrededor de una milésima de segundo más o menos, antes de que tomes la decisión consciente de presionar el botón hacia la izquierda o hacia la derecha, otra cosa en tu cerebro tomará esa decisión por ti. Esa cosa que hay en tu cerebro se llama subconsciente. Si pensamos en un pasajero, podríamos tomar como referencia a Maggie Simpson. Sí, el carismático bebé de los Simpson. En la cabecera de la serie vemos que está en el asiento del pasajero conduciendo un volante de juguete. Pues bien, esa es nuestra conciencia. Y Marge es la que está al volante, pero no podemos hablar con ella. Nosotros somos Maggie, mirando por la ventana, imaginando que tomamos decisiones, aunque la mayoría de las evidencias digan que no tomamos decisiones en absoluto. Por lo que para los creadores de la serie, ¿quiénes son el pasajero? Ni William, ni James Delos, ni siquiera yo, que el perrito de Ford, no. El pasajero lo eres tú y lo soy yo, con nuestras respectivas conciencias, viendo cómo nuestro subconsciente toma elecciones por nosotros, creyendo erróneamente que contamos con libre albedrío. Así de majetes son los creadores de la serie, que solo con el título ya nos han dado para gastar el paquete de palomitas. Y con esta introducción empezamos el análisis del capítulo, pero como siempre organizando las tramas a través de nuestras líneas temporales. En este caso nos vamos a mover nada más y nada menos que en 4 líneas temporales: la línea del pasado, la línea de viaje a la noche, la línea del presente 2 semanas después de la muerte de Ford, y añadimos una nueva, la línea del futuro. La línea del pasado será muy breve y estará protagonizada por Dolores y Bernard. En la línea de viaje a la noche vamos a tener varias tramas que se cruzarán entre sí y, amigas y amigos del canal, sé que comprenderéis la complejidad del episodio, por lo que voy a intentar organizarlo todo de forma que quede ordenado, pero inevitablemente haré algún pequeño salto temporal para comprender mejor las tramas. Esas tramas son las de todos: Dolores, Bernard, Maeve, Akechita, Charlotte y el hombre de negro. En la línea del presente desbloqueamos una nueva trama, la trama de Haylores, una personaje híbrida muy especial que ha sido bautizada así por la mismísima HBO. Ya sabéis de quién hablo y si no, luego lo vemos. Por último, haremos una visita a la línea del futuro, pero tengo que avisaros ya, si cuando has visto la serie no te has quedado hasta el final, después de los créditos, más te vale volver a HBO y revisualizar el capítulo hasta el final porque te has perdido la perlita final de los guionistas. Si no es tu caso y has visto el capítulo completo, empezamos con la línea del pasado. Dolores y Bernard vuelven a sus conversaciones habituales. ¿Dónde están? Están en la cuna, y lo sabemos por estas 2 barras negras que siempre nos dan pistas de que no estamos en el mundo real. Solo hay 2 sitios donde vemos estas 2 barras negras: la cuna y la fragua, y el momento que vemos sucede en el pasado, hace 20 años aproximadamente, cuando Dolores estaba creando a Bernard por orden de Ford, en la prueba número 11.000
1927. Sin embargo, Dolores no lo cree a imagen y semejanza de Arnold. Al fin y al cabo, Arnold no sobrevivió, por lo que cambia ciertos aspectos de Bernard, y esos cambios serán muy relevantes en el futuro. Posiblemente alguien podría pensar que esta conversación es posterior en el continente, pero no, en esa secuencia de la que hablaremos más tarde no están esas dos barras, y por lo tanto no es ni el mismo sitio ni el mismo momento. Pasamos a la línea de viaje a la noche con la trama de Dolores. Dolores, aún destrozada por la muerte de Teddy, decide extraer su unidad de control y vemos además que la bala ha impactado en dicha unidad sin destruirla. ¿Pero qué demonios es esto? Entonces todo el mundo se pregunta, si la unidad de control no se destruye de un disparo en la cabeza, ¿de qué muere un anfitrión? ¿De qué ha muerto Teddy? ¡Del susto! Bueno, de cualquier manera Dolores se llevará la bala con ella y la unidad de control de Teddy, abandonando su cuerpo allí. Poco después encuentra a William, el hombre de negro, que está donde lo dejamos, abriéndose el antebrazo para ver qué es lo que hay dentro. Ella le dice una frase muy familiar: veo que te cuestionas tu realidad, y no desvelan si William es o no un anfitrión, ni tampoco vemos ningún tipo de reacción en él. ¿Le ha dado tiempo a descubrirlo o no? ¿Es William un anfitrión? La respuesta al enigma lo desvelaremos al final del análisis. Lo que sí puedo deciros ya, sin temor a confusión, es que la chica a la que vimos morir en el capítulo anterior era Emily. No hay ninguna duda ni especulación sobre ello, porque han sido los mismísimos creadores de la serie los que han hablado del tema en varias entrevistas. En la escena, Dolores le dice a William que ha encontrado el cadáver de Emily a 1,5 kilómetros de allí. Esa era la hija de William y muchas y muchos de nosotros, al igual que en Hombre de Negro, hemos visto el juego de Ford en el lugar equivocado. Y me diréis, ¿pero entonces qué Emily vemos después de los créditos? Pues definitivamente no es la misma Emily, pero como digo, de esa escena hablaremos después. Seguimos con la trama, sin saber muy bien por qué los guionistas le han dicho a Dolores que no mate a William. Ella además le da un arma en la que introduce la bala que ha recuperado de la cabeza de Teddy, una bala aplastada que tampoco sabemos bien cómo consigue meter en el arma, pero así ha sido. Y con esto Dolores se lo llevará hacia el Protágoras, pues según ella lo necesita para llegar al Valle de Allende. He visto el episodio incontables veces y todavía no entiendo muy bien por qué lo necesita para llegar al Valle de Allende, pero no seré yo quien le lleve la contraria a Dolores, Dios me libre. En el camino hacia el valle vemos que todo el mundo se dirige hacia allí, incluidos a Wichita, la hija de Maeve y la Nación Fantasma, en ese viaje hacia la puerta. Dolores y William descubren allí que no son los únicos que quieren ir a la fragua, y es que Bernard ha conseguido también llegar al Valle de Allende, que como revelamos hace 2 capítulos, se sitúa en este punto del mapa de Westworld. Allí, junto a Bernard, está la puerta, pero no la puerta que buscan todos los anfitriones, sino literalmente una puerta de acceso oculto bajo tierra. Cuando Dolores llega, William no sabe quién es Bernard. Ciertamente no se ha cruzado nunca con él en ninguna de las 2 temporadas y Dolores le confiesa que él es alguien a quien buscó durante mucho tiempo, el otro creador, Arnold. William, que lleva unos capítulos sin disparar a nadie, decide disparar a Dolores. Y Dolores, que como sabemos no recibe daño alguno a menos que se le dispare en la cabeza, ella va tranquilamente hacia William y le pregunta: ¿quieres destruirte a ti mismo? Y es que después de 5 disparos, William se toma con la falsa bala y el revólver explota en su mano. La mano de William queda hecha un destrozo, otra herida más para este tipo indestructible, porque no hay que olvidarlo, William sigue teniendo 3 tiros en el cuerpo, un rasguño de bala en el hombro, un antebrazo con un agujero considerable y ahora una mano reventada. Bicho malo nunca muere William. Allí, a la puerta del Protágoras hecho un trapo, lo abandonan Dolores y Bernard, y cuando bajan a las instalaciones vemos que efectivamente era un lugar muy similar a la cuna, un lugar mucho más grande. Dolores pondrá la unidad de Peter Abernathy allí y la conecta al sistema y decidirán entonces viajar a la fragua. Y vemos que el sistema de acceso es mucho más moderno, adaptado a los anfitriones más recientes. Aquí voy a puntualizar algo. Lo que vamos a ver en la fragua corresponde a la copia de seguridad que Peter Abernathy llevaba a su cabeza. Una copia de todas las conciencias humanas, de los anfitriones y de los registros de los visitantes. Además, esa copia, ese archivo encriptado, estaba oculto en la cabeza de Abernathy bajo el personaje llamado El Pasajero. Quería recordarlo porque con tanto lío es fácil olvidar este detalle. Ahora sí, entramos en la fragua. ¿Cuál es la explicación de lo que vemos allí? Al acceder vemos que estamos en una habitación similar a la de James Delos y desde allí nos adentramos en un recuerdo de él. Concretamente, vemos que cuando se hizo dueño del parque quiso una visita privada a Westworld.
Este lugar es donde se hacían las pruebas de la consciencia de Delos y este momento temporal, el punto de partida del sistema. Fuera del mariposa vemos a otro Delos, uno de los intentos del sistema de hacer una réplica de él. Una réplica completamente degradada. Como bien dice Bernard, la cordura comprende un pequeño abanico de comportamientos, ya que la mayoría de los estados de conciencia llevan a la locura. En los anfitriones pasa igual, un pequeño cambio provocaba grandes variaciones de comportamiento. Esta escena además sirve como una cruda representación de la relación entre humanos y anfitriones llevada al límite. Al pasar al siguiente recuerdo en la fragua contaremos con un guía muy especial, el mismísimo Logan Delos, o mejor dicho, una recreación de Logan a partir del recuerdo que tenía James Delos de su hijo. Este guía representado por Logan es el sistema que controla la fragua. Según nos informa Dolores, es imposible que fuera la consciencia de Logan, ni siquiera una representación creada a partir de las visitas de Logan al parque, ya que él no volvió al parque una vez que William se hizo con la compañía, y los registros de los visitantes en el Protágoras empezaron después de ese momento temporal. Sin embargo, como vimos en el análisis anterior, en la tarjeta con el perfil de William sí que tienen registros de William en su primera visita con Logan. Guionistas de Westworld, ¿qué os está pasando? ¿Qué clase de incoherencias son estas? Y aprovecho que hablamos de la tarjeta con el perfil de William para decir que si William era el sujeto número 2, puedo decir casi con toda seguridad que James Delos fue el sujeto número 1, el primero del que hay registros en el parque. Como digo, Logan, el sistema de control, será nuestro guía en la fragua a partir de ahora, y paseando por la meseta de control virtual de Westworld, vemos las copias de Delos, y Logan nos dice que creó 18 millones de versiones de él, hasta que encontró la copia exacta. Pero no la copia exacta del original, sino la copia exacta de Delos según los datos de su comportamiento mientras estaba en el parque. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que esa copia de Delos, basada en los comportamientos en Westworld, en el mundo real, fallan. ¿Por qué? Pues porque faltaba información. El sistema de control añadió sus secretos, mentiras y, lo más importante, sus decisiones. Pero no las que tomaba en el parque, sino las que tomaba en la vida real. Y ahí descubrió su motivación principal, su piedra angular. Y cuando llegó a la verdad, el sistema se dio cuenta de que por mucho que los humanos expliquen por qué hacen lo que hacen, no son ellos los que toman las decisiones. Para probarlo le dio a Delos 1.000.000 de caminos distintos y todos acababan en el mismo punto, en el momento de inflexión en la vida de Delos, a través de su piedra angular, su hijo Logan, al que para sorpresa de todos parece ser que era lo que más quería. El sistema nos recrea ese recuerdo, ese momento de inflexión en la vida de Delos, la última conversación entre James y su hijo Logan. Logan ha vuelto a casa de sus padres y James le echa sin piedad, le dice que no quiere a un drogadicto allí, que cuando se rehabilite, que vuelva. Logan le recuerda que ya se rehabilitó una vez y que su padre, en lugar de apoyarlo, le dijo que seguramente no serviría para nada. En este segundo intento, el desprecio de James vuelve a dejar en evidencia la falta de sensibilidad de este tipo, que se aleja indiferente mientras su hijo le suplica: «He tocado fondo, ¿no quieres ver lo que veo?». Ante la falta de compasión de su padre, Logan moriría de sobredosis 6 meses después. ¿Recordáis la frase que repitió James Delos, el James Delos número 149, antes de ser destruido por Elsie y Bernard? Dijo: «He tocado fondo, ¿quieres ver lo que veo?». Ese recuerdo queda en la memoria de Delos y será un tormento cuando, una vez su conciencia haya pasado a la fragua, termina descubriendo que Logan moriría de sobredosis, solo y con el desprecio de su padre. Esa culpabilidad será el tormento que desembocará la pérdida de la cordura total de la conciencia de Delos, atrapada en este sistema virtual. Tras ver el recuerdo de Delos, Logan concluye que los humanos no pueden cambiar y lo único que pueden hacer es vivir según su código. Ese código queda registrado y reducido a un breve algoritmo de 10.247 líneas. Uno de esos registros es este, el de Delos. Ante algo tan simple, Bernard se sorprende y Logan dice algo muy importante. Cuando los conoces, su comportamiento es predecible. Y ese, amigas y amigos, ese es el arma que oculta la fragua. La información, el código humano para poder predecir sus decisiones. He ahí la razón por la que Dolores sonríe y solicita consultar los demás libros, donde están los registros de todos los humanos que han pasado por el parque. Más de 4 millones de visitantes durante casi 3 décadas de registros.
Continuando el paseo con Logan hasta la gran biblioteca, descubrimos cosas interesantes. La primera es que el sistema ha creado las copias de sus visitantes y vemos a William, el hombre de negro. Lo segundo es que el sistema tiene orden de darle a Dolores todo lo que necesite y que ha sido el propio Bernard, que ha estado ahí miles de veces, el que ha dado esa orden. Y 3. En ese paseo hay escenas alrededor, escenas de momentos que ya vimos en la primera temporada. Fijaos en estos guiños, fijaos aquí, ese es Félix y esa es Maeve. Y un poquito más adelante vemos este momento, cuando Maeve fue asesinada por el hombre de negro la primera vez. E incluso llegamos a ver a Clementine tras esta vitrina, correspondiente a otro episodio de la primera temporada. Al llegar a la biblioteca, Logan nos cuenta que la información que hay en ella será una ventaja para Dolores, una ventaja contra los humanos, un arma. Y es que cuando Dolores investiga los libros, vimos esto. Lo que dijo Ford es literal. Mozart, Beethoven, Chopin no murieron, se convirtieron en su música. Y es que dentro de los libros vemos el código humano, similar a las partituras del piano del Mariposa, a estas notas musicales. Una metáfora con muchísimo gusto. Si paramos la escena, además descubrimos alguno de los libros que está consultando Dolores y vemos que coge el de Cal Strand, que además está junto al de Charlotte Hale. Ya lo había avisado Logan, cuando los conoces su comportamiento es predecible y eso es lo que está haciendo Dolores con estos libros. Pero también hay un easter egg, un huevo de Pascua de esos que me encantan. Fijaos en las lámparas de la biblioteca. ¿Qué es esto? Un guiño a la serie más potente de HBO, la cabecera de Juego de Tronos en forma de lamparita, que además ya vimos también en otra biblioteca, en esta, la Biblioteca de la Ciudadela. Bravo a amigas y amigos de Reddit por este fabuloso detalle. Seguimos con la trama. Mientras esto sucede, Logan le explica a Bernard que él, el mismo Bernard, ya ha estado ahí muchas veces y creó un paraíso para los anfitriones y que para llegar deben traspasar el portal. Esa puerta se abre en ese momento y se revela a aquellos que se dirigen al Valle de Allende. Es preciso parar aquí la trama de Bernard y Dolores para explicar lo que sucede en la puerta. Para ello lo haremos a través de la trama de Maeve. Maeve, que aún se encuentra en la meseta central, ha tomado control gracias a Ford y cuando este ingeniero psicópata activa sus sentidos para que sienta dolor mientras procede a acabar con ella, Maeve levanta a los anfitriones y se comen con patatas a este tipo. Finalmente, Maeve se reúne con su particular grupo de humanos y anfitriones, formado por Héctor, Armistice y los demás, y consigue escapar de la meseta central en una escena llena de acción y belleza a partes iguales. Esa escena con los toros mecánicos que ya vimos en los trailers de pretemporada, corriendo por esos pasillos de Delos y embistiendo a los agentes de seguridad, ha sido sin duda una de mis favoritas. Evidentemente los de Delos poco pudieron hacer y Maeve huye con los agentes pisándole los talones. Tanto es así que en lugar de coger un coche como están en Westworld, no se les ocurre otra cosa que hacer que huir montados a caballo, por lo que pronto serán encontrados por los agentes y asistimos al sacrificio de Lee Sismore, cuyo arco argumental ha pasado de ser un tipo bastante odioso a ser el que da su vida por Maeve. Además, hay un guiño a la primera temporada con las frases de la narrativa de Héctor, de la que Lee es el autor. ¿Recordáis en la primera temporada cuando se estrenó la nueva narrativa de Héctor? Cuando atraca el Mariposa junto con Armistice y a punto de comenzar su discurso final, un huésped acabó con él sin dejarle pronunciar sus frases. En este capítulo final, el guiño a ese momento está protagonizado por Lee, que tampoco permite a Héctor decir sus frases. La verdad es que si no fuera por el hecho de que siendo el jefe de narrativas no tenía necesidad de provocar que le cosieran a tiros, casi nos hubiera conmovido la muerte de Lee. Pero la verdad es que es una muerte que ha sido innecesaria, un sueldo menos que pagar para la tercera temporada. Maeve y el resto llegará al valle y allí está Akishita junto a un enorme grupo de exiliados que se dirigen hacia la puerta. Cuando la puerta se revela descubrimos que solo es visible para los anfitriones, pero no para los humanos. Así lo dejan patente Sylvester y Félix, que no saben de qué puerta están hablando todos. Uno de los miembros de la Nación Fantasma no se lo piensa y cruza la puerta, un portal enorme que, al traspasarlo, deja el cuerpo sin vida del anfitrión que cae al valle y la consciencia pasa dentro, a esa especie de Edén virtual. Ahora comprendemos lo que sucedía en el capítulo 5 cuando Antoine Acosta revisó a los anfitriones hallados en el mar del Valle de Allende y descubrió que estaban vacíos, sin datos. Los datos habían pasado a la fragua, a ese paraíso virtual.
Sin embargo, la fiesta dura poco, pues pronto llega Charlotte Hale y Elsie junto con la Clementine diabólica, cual jinete del apocalipsis. Ya lo dice Charlotte, en la era de la tecnología solo hace falta un jinete y no 4. Y es que Clementine, con ese superpoder de control sobre los anfitriones que le han instalado, se extiende como un virus a través del grupo de exiliados que comienzan a matarse entre sí. ¿Y por qué no usa Maeve su poder como contraataque? Muy sencillo. Es más épico usarlo como sacrificio en el momento final, y así será. Maeve utilizará su poder en el último segundo para mantener a raya a los anfitriones el tiempo justo para que Akecheta, la hija de Maeve, y su otra madre anfitriona puedan pasar el portal. Luego morirá tras recibir los disparos de los agentes de Delos, a tiempo para ver con satisfacción cómo Akecheta ha conseguido llegar al otro lado y la puerta se cierra. A la muerte de Maeve se le han sumado la muerte de Héctor, Armistice, Hanario y la propia Clementine, que no ha conseguido llegar a ese paraíso prometido por Thor. Aquí se cierra la trama de Akecheta, que logra volver con su mujer, una trama bien cerrada, y nos sorprendemos disfrutándolo con un pequeño vuelco al corazón por el simple hecho de que es un final feliz, de los pocos finales felices que hay en Westworld. Aparentemente la trama de Maeve quedaría cerrada aquí, pero como veremos después, su posible vuelta no es descartable. Es preciso volver ahora a la trama de Bernard y Dolores. Cuando Dolores detecta que los anfitriones están pasando la puerta, decide que debe cerrar el portal y destruirlo todo, a fin de que nadie quede esclavo de Thor. Abandona la biblioteca alegando que aunque no se ha podido leer todos los libros, ha leído los suficientes, y cuando sale cierra la puerta, comienza a preparar el borrado de la fragua y ejecuta el protocolo de bloqueo de las instalaciones, en el que comienza a subir el agua marina. Bernard no entiende por qué Dolores no permite que los anfitriones sean felices, aunque sea en otro programa diseñado por Thor. Tampoco quiere que vaya al continente y extermine a la humanidad, por lo que toma la decisión de acabar con ella. Pero amigas y amigos, este capítulo habla del libre albedrío. Nos explican que los humanos no somos quienes decidimos, sino que es nuestro subconsciente, aquel que manda, aquel que ya ha tomado la decisión por nosotros. Por eso, y a pesar de que mata a Dolores, el subconsciente de Bernard ya ha tomado una decisión, está tramando un plan y poniéndolo en marcha. Ese plan lo explicaré de forma ordenada, a pesar de que en el capítulo se nos muestra pedazo a pedazo. Ya sabéis que la organización es la primera regla de mis análisis. Tras el disparo a Dolores, Bernard recupera la unidad de control de la anfitriona y en su lugar pone la memoria de Peter Abernathy, ahora cargada con los anfitriones que han conseguido pasar la puerta. Cuando se dirige al ascensor, sucede algo. Primero vemos una escena en la que William se levanta, se dirige a la puerta y desciende por el ascensor. Y segundo, en la escena que vemos inmediatamente después, la puerta del ascensor se abre para Bernard y no hay nadie en el interior. ¿Dónde está William? O mejor dicho, ¿cuándo demonios está? Para mayor confusión, cuando Bernard sale del Protágoras, allí está Elsie junto con Charlotte Hale. ¿Pero quién falta ahí? El hombre de negro. No está donde Bernard y Dolores lo dejaron, y una vez más nos preguntamos ¿dónde o cuándo está William? El proceso de llenado de agua marina sigue su proceso, por lo que Bernard junto con los de Delos salen pitando de allí. Todos los que están allí presentes ven como el Valle de Allende se está inundando y todo el mundo sabe que los anfitriones han ido allí y que han muerto. Entonces, ¿por qué nadie sabía en el primer capítulo cómo había llegado el agua hasta allí? ¿Cómo es posible que cuando llegó Karl Strand continuara la búsqueda de los anfitriones si ya había concluido? Todo tiene su explicación y llegaremos a ella. En la meseta central, Elsie está hecha un lío, no sabe qué hacer con Bernard y tampoco sabe muy bien qué hacer con la información que tiene sobre el secreto de Delos. Así que por el momento detiene las funciones motoras de Bernard y le deja como observador de una conversación entre ella y Charlotte. Charlotte, que sabe que Elsie es una persona íntegra e incorruptible, no duda en acabar con ella para evitar testigos. ¡Pobre Elsie! Bernard presencia la muerte de su amiga y comprende con horror lo absurdo del ser humano. Es consciente literalmente de que ha cometido un error al matar a Dolores y pide la ayuda a Thor. En este caso, el Thor que vemos no es la conciencia del Doctor, sino una expresión del subconsciente de Bernard. Bernard llega a la conclusión de que los humanos son algoritmos diseñados para sobrevivir a toda costa, lo bastante sofisticados como para creer que ellos son los que deciden y tienen el control. Pero en realidad los humanos son solo pasajeros. Entonces, ¿el libre albedrío existe para alguien o es una mera ilusión colectiva? Thor nos da la respuesta. Alguien que sea realmente libre debería cuestionarse sus impulsos primarios y ser capaz de cambiarlos. ¿Quiénes han conseguido eso? Los anfitriones, que son el siguiente paso evolutivo.
En este momento, Bernard por primera vez toma una decisión consciente, quiere que su especie sobreviva. Sin embargo, ante la pregunta ¿va a ayudarme?, esta imagen mental de Ford le dice ya he empezado a hacerlo. ¿Por qué dice esto? Aunque la escena de Bernard robando la consciencia de Dolores es posterior a esta que vemos de Ford, viéndolo desde el análisis de forma organizada es más sencillo de entender. Y es que, como dije antes, Bernard no toma la decisión de recuperar a Dolores y ayudar a los anfitriones cuando ve el asesinato de Elsie. Bernard tomó la decisión mucho antes, aunque él no fuera consciente. ¿Y por qué ha elegido sobrevivir? Porque para la equivocación de Ford, Bernard no es una copia de Arnold. Dolores modificó ciertos patrones, como hemos visto en la línea del pasado. Esos patrones, esos pequeños cambios, esas mejoras, han hecho que al final, en el momento decisivo, sí que haya elegido sobrevivir, mientras que Arnold sucumbió al desastre y se suicidó. Esto nos da a entender que Bernard ya no es una copia, sino que tiene algo de autenticidad, algo que lo hace único, y creo que para el personaje es un alivio quitarse de la carga de Arnold. Seguimos con la trama. Inmediatamente después, Bernard pone el plan en marcha y baja a los laboratorios para crear un anfitrión de Charlotte. Al cuerpo de Charlotte le dota de una unidad de control, que no es otra que la de Dolores. Dolores, ya en el cuerpo del anfitrión, se encontrará cara a cara con Charlotte y le dice: buscabas la inmortalidad, cuidado con lo que deseas. La misma frase que Ford le dice a William en el bar, frase que Ford ya repitió en algunas ocasiones de la primera temporada. Por otra parte, si vemos, en el momento previo a su muerte, Charlotte manda a los pocos agentes de Delos que quedan a buscar a Ashley para recibir la llegada de Karl Strand, pero posteriormente Bernard dirá a Karl Strand: los maté a todos. Entendemos que no se estaba refiriendo a los anfitriones, sino que se refería a todos los que estaban en la meseta central en ese momento, cuando mató a Charlotte. Mató a todos, incluidos a los agentes de Delos, que fueron testigos de cómo los anfitriones llegaron al valle y posteriormente este se empezó a llenar de agua marina. A Ashley nunca le llegaría esa información de que el valle de Allende se inundó y que en él estaban los anfitriones. Tras crear el anfitrión de Charlotte, introducir la unidad de control de Dolores y matar la Charlotte original y a los agentes de Delos, Bernard va a la playa. Allí se da cuenta de que el Ford que había estado viendo se lo estaba imaginando y le da el consejo final: tus recuerdos son preciosos, Bernard, pero te traicionarán. Y en este momento Bernard empieza a modificar sus recuerdos para que, en caso de que descubran que es un anfitrión, no pudieran descubrir su plan. Por eso, hemos visto a Bernard con un mar embravecido de recuerdos a la deriva desde el principio de temporada. Bernard se tumba a la orilla del mar y en ese momento pasamos a la línea del presente 2 semanas después de la muerte de Ford, mientras se nos viene a la cabeza la frase del juego de Ford, la frase que Ford le dijo a William cuando empezó la búsqueda de la puerta. Todo empieza donde acaba, y acaba donde empieza, porque en este punto encontramos a Bernard en el comienzo del primer capítulo de la temporada, cuando es encontrado por los de Delos unas horas después de que se tumbara en la arena, y vemos cómo acompañará a Karl Strand y a Ashley Stubbs. Encontrarán el mar de cadáveres en el Valle de Allende, se unirán a la falsa Charlotte, encuentran la casa de los anfitriones de Ford donde murió Teresa y descubren que Bernard es un anfitrión, y de allí todos se dirigen de nuevo al Valle de Allende, punto en el que nos encontramos en el capítulo final. Pero antes, echemos un vistazo al último mapa de Delos, ese que nos ha desbloqueado esta semana HBO. Una nueva línea se ha añadido a la de Maeve y Dolores, una línea de alguien llamada Haylores, el anfitrión de Charlotte Hale y la unidad de control de Dolores. Aquí vemos el recorrido que hace desde la meseta central. En algún punto de ese recorrido debe estar la casa de los anfitriones de Ford en el sector 17 y finalmente se para en el Valle de Allende. Allí se descubrirá la verdad. Bernard pondrá sus recuerdos en orden y Haylores asesina a Karl Strand, a Antoine Acosta y al resto de extras que están allí. Y aunque agradece la segunda oportunidad de Bernard, este tampoco se libra de la fiesta de tiros y es asesinado por Haylores. Ella, antes de matarlo, pondrá una última consciencia dentro de ese paraíso virtual al que llegaron los anfitriones supervivientes. Esa consciencia es la de Teddy, cuya carita es un poema al descubrir que ha llegado a ese lugar que tanto soñaba en su narrativa y que sin embargo se encuentra completamente solo, sin su amada Dolores, a quien tantas veces le pidió que lo acompañara. ¡Pobre Teddy! Pero yo me pregunto, si Dolores abandonó a Teddy en este punto, en esta casa abandonada, y el Valle de Allende está más o menos aquí, ¿cómo ha llegado el cadáver de Teddy a unirse al resto de cadáveres? Como vemos, no todo en Westworld requiere de una explicación porque sencillamente no la tiene.
Cuando Haylores pone la conciencia de Teddy en el paraíso, enviará ese paraíso con todos los anfitriones aquí, a este lugar donde indican las coordenadas. A día de hoy, los incansables fans de la serie trabajan 37 horas al día para descubrir dónde se encuentra ese punto. Ingenieros de la NASA y personas influyentes en el mundo están intentando dar con ese sitio, pero de momento solo los creadores de la serie saben dónde han mandado a los anfitriones. Por más que metas esos datos en Google, nada de nada. Tras el asesinato de todos, Haylores se pone en marcha directamente a la playa, al punto de evacuación. Vemos en el mapa que ha realizado este recorrido y allí se presenta como Charlotte Hale y pretende salir de la isla. Vemos los cadáveres de Héctor y Armistice, vemos a Maeve y a Emily y vemos también que William ha sobrevivido. ¿Qué es lo que ha pasado con William todo este tiempo?, nos preguntamos. Y además es el único que no ha muerto en este capítulo. ¿El único? No, por increíble que parezca, hay dos humanos que no han sufrido ni un rasguño. Estos dos, Félix y Sylvester, a quienes les asignan una tarea muy especial: recuperar a los anfitriones que aún puedan servir y poner en una bolsa al resto. ¿Qué es lo que significa esto? Que Lisa Joy y Jonathan Nolan nos dejan la puerta abierta para la vuelta de los anfitriones. ¿La puerta abierta he dicho? ¡Otra puerta más! La verdad es que me resultaría un poco chirriante que devolvieran a la vida a Maeve, pues creo que la historia de ella y su hija ha concluido, como ha hecho la de Akichita. Pero en Westworld todo es posible. Volviendo a Haylores, vemos que en su bolsa hay 5 conciencias. ¿De quiénes son? Hay una que sabemos de quién es, pero ahora hablaremos de eso. Lo interesante viene cuando le hacen el control. Vemos que el detector de anfitriones no descubre el dispositivo de su cuello. ¿Y por qué sucede esto? Como ya expliqué en el capítulo anterior, cuando creas una anfitriona a escondidas para que no te descubran, el creador no cometerá la estupidez de ponerle un detector de anfitriones en el cuello. Mientras tanto, Ashley nos sorprende a todos con estas palabras. A mí me contrató el viejo, Ford. Hace tanto que ni me acuerdo, mi papel aquí estaba muy claro y a quién debía lealtad. Digamos que está en mi programación. El proyecto cambió las cosas y ahora no estoy seguro de a quién ser leal en un mundo así. Pero qué sé yo. Seguiré el papel que Ford me dio, pues soy responsable de los anfitriones dentro del parque. Y con esto la deja pasar. ¿Qué nos quieren decir con esto? ¿Es Ashley un anfitrión? Cualquier interpretación hubiera sido válida si no fuera porque Fred Toye, el director de este capítulo, ha confirmado que Ashley es un anfitrión. Sí, al parecer, en un cambio de guión de última hora incluyeron este giro. ¿Qué entendemos con esto? Ashley es un anfitrión creado por Ford y además ha detectado la naturaleza de Haylores cuando la ha visto. Sabía que era un anfitrión. Vemos que Ashley será otra pieza fundamental en el puzzle de la siguiente temporada. Cuando ella consigue llegar al continente, vemos que Ford había cumplido su palabra y les tenía preparada una nueva oportunidad. La casa de Arnold será el centro de operaciones y el punto de partida, donde hay un laboratorio para poder construir anfitriones. Allí Dolores recupera su cuerpo y en el de Charlotte introduce una consciencia. Posteriormente crea a Bernard y lo despierta, y aquí surge la duda. ¿Toda la conversación que vimos entre Bernard y Dolores sucedió aquí, en este punto? También Bernard se lo cuestiona. ¿Es el ahora? La primera en darnos la respuesta es Dolores. Sí, es el ahora, y como dije al principio, esta escena y la escena del pasado son dos momentos diferentes. Ya no están las dos barras que vimos en la cuna y en la fragua. Ahora, en esta conversación en la casa de Arnold en el continente, Bernard no sabe cómo ha sobrevivido y Dolores le dice: vives tanto como la última persona que te recuerda. La misma frase que ya dijo Akichita una vez. Se ve que en Westworld tienen un libro de refranes que todos han leído y que utilizan en momentos así. Dolores le dice que si le ha devuelto a la vida es porque no es humana y porque cree que él jugará un papel muy importante, no como amigo ni tampoco como aliado, pero que aunque ambos se destruyan entre sí, tiene claro que los anfitriones vencerán y sobrevivirán. Por último, vemos a la falsa Charlotte, que ya no contiene la conciencia de Dolores. ¿Quién es entonces? Como he dicho, Dolores se ha llevado al continente 5 conciencias. Una de ellas es la de Bernard. ¿De quiénes son las otras 4? Sabemos que no es la de Teddy, pero tiene que ser la de alguien importante. Cuando Dolores estaba en la fragua y visita esa biblioteca cuya información será un arma para utilizar contra los humanos, ¿pudo descubrir alguna otra conciencia humana útil para sus planes? ¿Algún personaje que aún esté por llegar? Podría ser, pero también habrá personajes conocidos con toda seguridad. Podría ser Ford, podría ser quizás William. Yo apostaría que William es una de esas conciencias. Dudo que Dolores se contente con haberle provocado un muñón en el brazo. Y además, en esa misma escena, cuando le dice: quieres destruirte a ti mismo, pero no te concederé esa paz. Aún no. ¿A qué se refiere Dolores?
Para mí es evidente, se va a llevar su conciencia y la va a castigar. La escena, como no podía ser de otra manera, termina con Bernard cruzando la puerta del jardín de Arnold al exterior. Recordemos que había una réplica de la casa de Arnold en la cuna. Al abrir la puerta y ver el mundo real, esa sonrisa es de ¡oh demonios, sí, soy libre! Y hasta aquí todo lo referente al capítulo, o mejor dicho, todo lo referente hasta que llegan los créditos, porque tras ver los créditos vemos la escena más enigmática de este final de temporada. ¿Qué pasa con William cuando baja por el ascensor? Para eso tendremos que ir a una nueva línea temporal, la línea del futuro. Sí, los creadores de la serie lo han confirmado, esta escena corresponde a un momento futuro, una perlita que nos han dejado para la tercera temporada. Vemos que William baja en el ascensor, ¿a dónde lo lleva? Pues metafóricamente hablando, al mismísimo infierno, representado por la fragua, pero todo está destruido, sucio y viejo. Una fragua apocalíptica donde encuentra a Emily, no la verdadera, sino un anfitrión que nos dice que no estamos en el sistema. Es decir, no es una simulación en un programa, sino que estamos en el parque, pero ya no hay nadie. Emily llama a William por su nombre y le lleva a una habitación similar a la que tenía James Delos. Pero fijaos en este detalle, la arena es negra, mientras que la de James Delos contaba con un reloj de arena blanca. Cuando Emily le pregunta ¿qué querías encontrar aquí? En Westworld. Él le dice, quería demostrar que yo era quien tomaba las decisiones y que tenía el control. Otra vez el libre albedrío como motivación. Emily, anfitrión, empieza la entrevista con William similar a la de Delos y concluye, esta es una prueba de fidelidad. ¡Chan, chan! Fin, no hay más. Y aquí empiezan las teorías que son muchas. Los caminos para llegar aquí a este punto son infinitos y si yo tengo que quedarme con una explicación, me quedo con la siguiente. ¿Qué es esto que estamos viendo? Para mí, mi teoría sobre la prisión para toda la eternidad se cumple. En el análisis del episodio 8 os hablé del posible castigo que Emily o Ford preparaban para William. Una copia de la conciencia de William encerrada en una prisión permanente como un castigo eterno. Y es que, viendo esta escena, muchos han llegado a la misma conclusión y además es una de las que más fuerza está cobrando. Pero claro, Emily especifica que esto no es una simulación, que no están en el sistema, por lo que la teoría que os expuse no es del todo correcta, hay algunas variaciones, algunos cambios. Por ejemplo, podría no ser ni Emily ni Ford, podría ser Dolores la que castigue a William, o Ford a través de Dolores. Pero si tengo que añadir algo a la teoría que os expuse en el capítulo anterior, es que creo que en este caso William es un anfitrión con la consciencia de su original. Una consciencia que quizás no se degrada como le pasaba a Delos. Quizás hayan conseguido perfeccionar el proyecto original y este William, el último habitante de la isla, junto a su hija anfitrión metidos en un bucle infinito, es el castigo para este alma maldita. Ha conseguido la eternidad, pero de nada sirve porque está absolutamente solo y ni siquiera es libre en sus decisiones. Y la pregunta del millón, ¿era entonces William un anfitrión todo este tiempo? Absolutamente no, en ningún momento de las dos temporadas. Era siempre lo fue un humano. Sobre este final los creadores de la serie se han pronunciado en la revista cinemablin.com y nos dicen que al principio del capítulo final, William, víctima de haberse sumergido tanto en el juego, ha perdido el sentido de la realidad y busca su propia piel para obtener respuestas y sin embargo no encuentra ningún cable cuando llega Dolores. Al final de esta línea temporal lo están llevando al mundo real. Él mató a su propia hija y es un prisionero en su propia piel, encerrado en su propia confusión y culpa. De esto concluimos que el William que hemos visto durante las dos temporadas es humano. Pero Lisa Joy, creadora de la serie, continúa. La escena que ocurre después de los créditos es una pequeña parte de lo que vendrá en el futuro. Da el cierre completo de las líneas temporales de esta temporada al validar lo que sucedió en el parque cuando el hombre de negro es evacuado al continente. Y después de este lío mental, amigas y amigos del canal, os estaréis preguntando ¿cuál era entonces el juego de Ford? ¿Qué es lo que Ford tenía pensado para William? Lo primero que tengo que decir es que es una pena el final trágico que ha tenido Emily. Como vemos, William ha sido un virus para toda su familia y de manera directa o indirecta ha acabado con todos. Y a simple vista vemos que William es un ser completamente paranoico y pensamos que el juego de Ford se ha quedado en absolutamente nada. Repito, eso a simple vista. Entonces, ¿de qué iba ese juego? ¿De qué iba el juego de Ford?
Ford ha jugado con la mente de un demente y de paso con la nuestra. Y se podría decir que quien le ha hecho ver la verdad a William es Emily, y es de una pretensión insultante que alguien pueda hacernos creer que Ford tenía bajo control la llegada de Emily. Sin embargo, ahondando un poco más, nos damos cuenta de que en este último viaje de William se ha topado con sus viejos fantasmas. En este juego tienes que regresar, le decía Ford. En este juego debes encontrar la puerta. Comienza donde acabaste y acaba donde empezaste. Lawrence, Akecheta, Maeve, Dolores y una humana, Emily, todos víctimas de William, todos sus fantasmas. Ford le aseguró que sería un viaje de autoconocimiento y en este duelo de mentes perversas, ¿qué quería demostrar William? Que era dueño de sus decisiones y que tenía el control. Pero no solo eso, William pensaba que todo aquello le pertenecía, que Westworld estaba hecho para él y que todo lo que le rodeaba era por él, como bien le espetó Emily. Se introdujo tanto en este mundo que llegó a pensar que formaba parte de él, que los juegos eran para él, que las narrativas giraban en torno a él. Con un hombre tan egocentrista como William, que juega a ser Dios con su proyecto de inmortalidad y que convierte un parque creado por un filósofo como era Ford en una máquina corrupta de hacer dinero, gobernarlo todo y modificarlo a su antojo, ¿qué reacción cabría de esperar del filósofo? ¿Qué quería demostrar Ford? Que los humanos no son en absoluto dueños de sus decisiones, ni tienen el control. William no tuvo el control cuando se enamoró de Dolores al principio, ni se ha cuestionado este tipo de impulsos, y mucho menos de controlarlos, como si han hecho los anfitriones que han conseguido ser libres realmente. Tampoco fue capaz de apretar el gatillo al final y quitarse la vida, ni siquiera en eso tuvo el control. Pero Ford también quiso darle una lección y demostrarle que Westworld no ha sido creado para William, ni tampoco sirve para aliviar sus impulsos egoístas. William está hecho para Westworld y no lo contrario. Y si tiene un dueño, es su creador, el Dr. Robert Ford. Lo vamos a dejar aquí, amigas y amigos del canal. Mucho que digerir. Ha sido el análisis más complicado al que me he enfrentado y espero que haya sido de vuestro agrado. Solo me queda daros las gracias a los que me habéis acompañado toda la temporada, gracias a los que habéis comentado cada semana. Toda esa buena gente como César, Olga, Kimono, Paquito, Olmo, Carlos, Juanma, Lourdes, Raven, Juan Galindo y Charlie, y a los nuevos suscriptores de Twitter y nuevos suscriptores del canal como Pedro, Alexa, Joseph Cría, Pirulo de Fresa, Tino Silvestre, Rosario Reyes, Elena, Luis y un largo etcétera de grandes compañeras y compañeros de viaje en esta aventura de Crónicas de Westworld. Soy Maglor para serviros y este no será el último vídeo de Westworld, además de estar aquí para la tercera temporada. Cuando tengamos cositas interesantes que contar sobre esta enigmática serie, no lo dudéis, tendréis vuestro análisis, aunque sí que tendré que volver a mis secciones abandonadas, secciones como Crónicas de Poniente, que pronto contará con un gran análisis de todo lo que nos espera en la última temporada de Juego de Tronos, de la que también habrá análisis de los capítulos, y también hablaremos de la serie que Amazon está preparando sobre El Señor de los Anillos. Habrá lecturas, audiolibros y narraciones como siempre, análisis de series como Stranger Things, Black Mirror y lo que me queráis proponer. Si hay alguna serie que creáis que merezca la pena que sea analizada por mí y veo que tengo tiempo para hacerlo, me pondré a ello. Gracias una vez más, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like y compartidlo. Ya sabéis que suscribirse es gratis y como lo gratuito siempre vende, no lo dudéis, hacedme feliz y suscribíos al canal. Pero un momento. Entonces, si lo he entendido bien, Arnold creó a Dolores, la cual mataría a Arnold, pero posteriormente Dolores recreó a Arnold como Bernard, el cual terminaría matando a Dolores para después reconstruir a la misma Dolores en Gelores, que mataría a Bernard para posteriormente recrear de nuevo al propio Bernard y a la Dolores original. Necesito un descanso.